ven acá, esto fue lo que pasa en el contexto de Venezuela, desgraciadamente el día de hoy, ¿no? Hoy les posteé algunas imágenes en mi Facebook de La Gran Humana MX. Terrible la situación. Y vean esto. No se las puedo pasar aquí por obvias razones, ¿no? De la plataforma, son temas que no. Pero vean. Cuando se pensaba que Venezuela no podía vivir mayor desgracia que con la ocupación de facto estadounidense, ordenada por este criminal de la Casa Blanca y este decomiso de ingresos petroleros, eléctricos y de combustibles, ocurre esto. No dudamos que este infame de Trump se presente como el salvador de Venezuela, pero con el propio dinero venezolano. Y vean lo que acaba de poner. Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar. Ojo, ¿qué pasa internamente? Si ni siquiera esta piscina que hay ahí en el Memorial, ¿no? Estados Unidos está listo para ayudar. Ha dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estamos ahí para nuestros nuevos grandes amigos. Los primeros informes no son buenos, presidente Donald J. Trump. Y es un contexto donde dices, imagínate el oportunismo y cuando más necesitaban asegurarse y de evitar, ¿no? Que hubiese insurgencias, que el pueblo empezase a despertar y que al final se iban a terminar torciendo quizás a esta señora Delcy, ¿no? Por la cuestión. Ahora, virando un poco al tema de lo que está ocurriendo allá, ¿no? Donde dicen, es que va de hombres y que no sé qué, ¿no? Caso de Colombia, ¿qué es lo que viene? Lo mismo que pasó en el contexto de México 2006 para poder poner a este chaparrito de Felipe Calderón, ¿no? Un espuriato, ¿no? En el poder y que Estados Unidos lo palomeara y que todo, o sea, ¿cómo se pudo dar legitimidad? La guerra contra los bad hombres. Bueno, este tipo quiere volver a poner este tema, ¿no? Igual, otro tipo chaparrito. O sea, ustedes lo han visto en las fotos. No sé por qué, pero siempre son así, ¿no? Son el complejo napoleónico, le llaman algo así, ¿no? Y es un pedacito de hombre el tipo, vean. Buffet, narcos y paramilitares que están detrás de la fortuna de este señor, ¿no? Abelardo de la Espriella. El candidato presidencial que se ha vendido como una marca personal, pregona su gusto por el lujo y sus plataformas sociales, ¿no? Y ha dicho, yo sería un paraco, yo me los tuerzo y que no sé qué. Y ¿sabes qué? Darlos de baja a todos, ¿no? Y a ver qué ha publicado Petro, ¿no? Ya fue, ¿no? Pero sí hablaba mucho. En Rumania la simple injerencia extranjera facultaba a la Corte Europea a anular las elecciones de Rumania, sobre pretexto de que Rusia, según a través de TikTok, había logrado que ahí pasase y qué pasaba, ¿no? No era el candidato que quería Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Sobre todo la OTAN, porque él no era pro guerra, ya quería acabar con esta situación en el proyecto Ucrania, ¿no? ¿Y qué le hicieron? ¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia, que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera, se anularan? ¿Qué juez aceptaría ante esta confesión pública del presidente de los Estados Unidos extranjero en Colombia, y siendo Colombia una república soberana con constitución que prohíbe la injerencia extranjera y sus dineros, que se declaren nulas las elecciones en Colombia? En México ya se hizo esto, ¿no? Hay una ley para que cualquier elección que sea intervenida por el extranjero sea cancelada. Vamos a ver acá. La intervención directa del presidente Trump anula las elecciones en Colombia. Si atendemos estos tratos internacionales que cobijan a las naciones, incluida la ONU y la OEA, y nuestra propia constitución, ¿por qué no se pronuncia, no? ¿Por qué no se pronuncian? Y acá es, bueno, tienes que tener los receipts, como dicen en Estados Unidos, para que de verdad sea vinculante. El presidente de República de Colombia le solicita manifestarse en relación con la tesis de la Corte Europea sobre la anulación de las elecciones de Rumania para que se equipare con Colombia. ¿Con qué derecho Europa Occidental anula las elecciones por intervención extranjera? ¿Y por qué Colombia no? Si a diferencia de Rumania el acto de intervención es público y confeso. Siempre escribe mal, pero es intervención. ¿Con qué derecho? Solo hay una razón de esta enorme contradicción mundial del poder que se dice democrático, pero que permite eliminaciones masivas de personas inocentes. En Rumania, quien ganó las elecciones no era amigo de Europa Occidental, sino de Rusia. Todos los países que han mencionado son europeos, pero la justicia se aplica solamente de una manera, no en favor de los derechos de los ciudadanos rumanos europeos, cualquiera que haya sido su voluntad, sino porque esa es la voluntad de un poder en el que en realidad no ha sido elegido, sino que es
poder de facto y privado que se expresa en el cálculo de ganancias y en las estrategias militares. Bueno, no estamos en Rumania sino en Colombia, y en Colombia un presidente extranjero, no todo el poder de los misiles y el dinero confesado que gracias a él es el presidente ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella, quien en su juramento para recibir la nacionalidad gringa besó a su bandera y juró lealtad a los gringos por encima de las demás naciones de la tierra, incluida Colombia. ¿Para Colombia no funciona la justicia? Aquí, los jueces de escrutinio decidieron que las 55,000 reclamaciones, más del 90%, van a quedar, como en el Congreso dicen, como constancias o proceso para otras jurisdicciones como la penal. Y si digo así como sucedió en el caso de Rumania, como expresamente lo prohíbe la Constitución de Colombia, que no permite la injerencia extranjera en elecciones de Colombia porque solamente el pueblo soberano de Colombia debe de decidir, entonces entramos de facto ya no en una reforma constitucional progresista, sino el derribamiento del principio fundamental de la Constitución, la soberanía a la que se le ha agregado la palabra popular. Este fundamento de cualquier nación es la soberanía y ha sido violada, con misiles en Palestina, Venezuela, Irán, y sin misiles pero sí con mucho dinero, incluido los de los bad hombres, los de los eliminadores masivos, ¿no? Y eso al buque, con el fin de manipular la mente de los ciudadanos de Colombia con mentiras evidentes y además con control sobre el sistema informático de la registraduría y la propia defensa cibernética de la entidad, ¿no? Ojo con esto. El ex primer ministro del buque inundible, ¿se acuerdan que ayer se los comentaba? ¿Cómo decía y se jactaba que ellos habían llevado todas estas terminales de Starlink a Irán para el tema de lo de las protestas, ¿no? Y le echaba la culpa de esta falla que tuvieron por culpa de Bibi. Vean acá, ¿qué pasó con la inteligencia artificial y todas estas campañas? ¿No creen que también en México se esté llevando a algo así? Porque ya lo había comentado esto que se filtraba que se llamaba Honduras Gate, ¿se acuerdan, no? ¿Y quién estaba ahí? Entonces, amigos, para quien no sepa, pues era el buque que abogó, hizo lobby para que Trump liberase a un criminal bad hombre, ¿no? Por vender sustancia en Estados Unidos y varias toneladas, y bueno, iba a pagar por 40 y tantos años. Lo liberan y para que llevara a cabo todo esto. Y para empezar a financiar, ¿no? Con recursos, el tema de empezar a golpetear en toda América Latina a gobiernos como los de Petro, como los de Claudia Sheinbaum, como los de Lula, ¿no? Aquí está. Entonces, pues no es de extrañar lo que pasó con lo del Universal. No es de extrañar cuando vemos a un Salinas Pliego que el tipo, pues a pesar de que obviamente, güey, ¿por qué le estás metiendo dinero a esto cuando sabes que la gente te detesta, no? ¿De dónde está entrando también? ¿Dónde lo quieren ya en la cárcel? En Estados Unidos. ¿A quiénes les debe? ¿Quién lo están demandando? ¿Cuál es su última salida? Pues ser parte de esto. Si no, acuérdense, como si fuera el tema de los videos de Buba, ¿no? Vean acá, ver sus contenidos y transformar la información por seguridad nacional y eso, y en toda América Latina son softwares vigilados, controlados por el gobierno de los gringos. Son los que defienden la vulnerabilidad de sistemas electorales latinoamericanos. Esto incluye de facto seguridad nacional de Estados Unidos, y esto sucede en la América Latina soberana y solitaria y en el Caribe, ¿no? Pues amigos, ahí va, ¿no? Estas eran partes de las cosas que iban sacando y demás, y vean acá. Los resultados de la elección todavía, porque había reportado una serie de fraudes electorales. Los fraudes electorales principalmente tienen que ver con dos cosas que dijeron. Primero, el sistema electoral en Colombia está en manos de unos hermanos que son los hermanos Bautista, personas que ya tienen un historial, que los han investigado y les han acusado de una serie de crímenes, y el puro hecho de que el sistema electoral sea privado, o sea, no esté operado por el Estado, pues te dice realmente que ya intrínsecamente responde a la lógica del capital. Una empresa nunca va a votar en contra de aquellas condiciones que permiten su existencia. Si una empresa privada es encargada del proceso electoral, es normal que su bias político sea por su propia existencia. Oye, ¿cómo voy a permitir que se ponga un presidente cuya actuación política podría imposibilitar mi forma de operar? O sea, como empresa. Y el segundo gran problema, que esto fue sumamente interesante, el presidente Gustavo Petro dijo que hubo manipulación digital desde Israel. O sea, fue rarísimo, porque no dijo de que... Miren, es esto, ¿no? Israel no solo está asesinando a Palestina, también está matando a la democracia en el mundo entero. ¿No?
Ya se los puse en otro desde un momento. extranjero, no, dijo directamente que Israel había manipulado las elecciones en Colombia. Y la manera como lo justificó, las pruebas que dio, es que dijo que dejaron trazos de IP en donde manipulaban la rastreabilidad de las boletas, de las actas y de las firmas de cada una de las diferentes boletas. El gobierno de Francia acaba de publicar que hay un ente que se llama Black Code, que opera desde Israel, que ha manipulado elecciones democráticas en todo el mundo. Yo creo que apenas estamos descubriendo, seguramente hay mucha gente que lo sabía, pero apenas estamos viendo en práctica lo fuerte que es el visionista en el mundo. En general, entonces están pidiendo una auditoría generalizada, porque como el margen es muy pequeño, lo último que leí es que eran como 250,000 votos de diferencia que le daba la victoria uno al otro, pues entonces están pidiendo un recuento. ¿No? Y ya fue. Acabamos de ser víctimas de esto. Gustavo Petro culpa a la inteligencia artificial por la derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial, ¿no? Y a ver, piensa en el caso de México. Uno dice, no, la disidencia no tiene poder en el tema de las redes porque, pues, ¿quiénes son los que dicen la verdad y no sé qué, no? Piensa en todos los principales medios. ¿Quiénes ven en realidad muchas personas que no suelen hacerlo en redes sociales, no? Piensa en las tías panistas, piensa en aquella gente que sigue viendo Televisa, TV Azteca. Y piensa en cómo también muchas de estas redes sirven a quienes. Se puede alterar, o sea, así de fácil, te ponen el candado y cómo es el shadow, ¿no? Bueno, mira, ¿qué decía el día de hoy? Respetemos la democracia y aceptamos los resultados. O sea, así como le tuvieron que hacer a ¿cómo se llamaba el de Coahuila? Altote que era de los, yo soy, ¿cómo se llamaban? 123, ¿no? Que el tipo era Chico Ibero, pero se forjó por parte de Morena. Y ahora que iba para competir en el caso de Coahuila, pierde, le hacen fraude porque pues todo mundo grabó y demás, ¿no? Cómo estaban comprando el voto. Su esposo tenía una cara pálida, no tenía expresión más que de preocupación. Y este tipo, por Morena, ayúdenme con el nombre, se me va ahorita, Atolini apellida, ¿no? Él decía, aceptamos. Vean acá, piensen en esto. Es el resultado electoral más alto logrado por los sectores progresistas. Lo mismo que Atolini, aceptando esto para que quizás no te vayan a hacer algo, Y los movimientos sociales en Colombia. Ello demuestra, al mismo tiempo, porque tuvo más votos incluso, ¿no? Así como en el tema, ¿se acuerdan cuando fue Biden contra Donald Trump en la primera? Que decías, nadie en la historia había sacado tantos votos como en ese momento Trump. Pero mágicamente, tú ves así como han sido los ganadores a las presidencias de Estados Unidos. De repente esa se fue por los cielos. Biden, ¿cómo? Bueno, y acá la magnitud del debate nacional que hemos vivido y la enorme responsabilidad que tenemos todos frente al futuro del país. El proceso de escrutinio, adelantado por las autoridades electorales, suena como servicio a la comunidad, Canal 5, ¿se acuerdan esa voz de ese? Se encuentra prácticamente concluido. Debo agradecer a los miles de testigos, abogados y personas que en el caso del Pacto Histórico y la Alianza han participado en condiciones de observadores y participantes en el dispositivo de seguridad electoral. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso. Ya lo acepto. Y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para 50 y 50, amigos. Es un país, al igual que en Brasil, así de divididos. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. Digo, ahorita Trump literalmente ya tiene menos de 30 y tantos % de aprobación pero vean. Contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Eso es lo más peligroso que puede haber en una nación, o sea, que esté así de dividido. Vean acá. Chicas, canalitos, no me pagan para entrevistar presidentes. Todo este preámbulo, porque pues ayer posteé una foto de donde se compara a Iván Cepeda frente a una biblioteca. Bien,
una K-47 Kalashnikov en el de este hombrecito, ¿no? Y del otro lado está Abelardo enfrente a una estantería de armas. Mucha gente salió que no, pues claro que el sur va a apoyar a Iván y demás. Y a ver, más allá de que yo lo apoyaría directamente si yo fuera colombiano, lo que es preocupante realmente es quién está del otro lado. Abelardo como candidato viene a proponer lo mismo que Bukele, lo mismo que Milei y America First. ¿Se acuerdan que aquí ha habido gente, ya necesitábamos un Bukele mexicano, que no sé qué, no? Creo que nadie sabe cómo era el verdadero PRI, ¿verdad? ¿Cómo era toda esa época donde se decía la ley fuga, no? ¿Qué pasaba cuando iban y se fugó del país? Y era, aviéntalos ahí al mar abierto. ¿Qué va a pasar? Los peces se encargan de absolutamente todo. Eso sí, es una catástrofe por donde lo veas. La política liberal que ha implantado Javier Milei en Argentina es abiertamente una catástrofe y declarada por todo el mundo, inclusive por los bancos, por las grandes empresas y por el gran capital. Argentina fue de los países en América Latina que menos recibió inversión extranjera. Cuando empieza con estas propuestas de, voy a hacer lo mismo que Javier Milei y prometo crecimiento económico, como que Javier Milei destrozó el país, aumentó la pobreza, aumentó la cantidad de gente con problemas alimenticios, desestructuró el estado de bienestar. Y como el tema es, digo, yo creo que eso es más que nada una fake, ¿no? Pero por lo menos para que digas que ya el 1%, un poquito más del consumo de carne, sea carne de burro, es interesante, ¿no? Y el país que es, o sea, amigos, es un paraíso Argentina. Debería de ser dentro de los primeros países, de los primeros 10 en potencia mundial económica, por la gran cantidad de territorio, por su gente, así igual que México. ¿Pero qué le han hecho? Están comiendo carne de burro. Le quitó los subsidios a la base de la pirámide de la clase trabajadora, colapsó empresas, destruyó el empleo, el país simplemente no recibe inversiones. Y vas a hacer exactamente lo mismo económicamente que Milei hizo en Argentina, pues no tenemos que especular absolutamente nada. Simplemente te tienes que ir a los reportes de los bancos internacionales y ver cuánta inversión extranjera recibió Argentina. Y la gente dirá, no, es la situación contingente, Argentina ya venía arrastrando un problema con el FMI, por supuesto, y es totalmente cierto. Pero esas situaciones que venía arrastrando Argentina también son por políticas liberales. Este gobierno volvió a tomar deuda con el FMI y aquí hay un contraste interesante, porque Petro pagó la deuda con el FMI contra el gobierno de Javier Milei, que volvió a tomar deuda con el FMI. Entonces lo que me preocupa más es eso, toda esta derecha, la nueva derecha, ¿no? La nueva derecha viene con propuestas revolucionarias, pero nada más hay que leer historia. O sea, muchos gobiernos en Argentina antes de Milei fueron exactamente lo mismo que está haciendo Milei. Y de hecho, los gobiernos de Colombia antes de Petro prácticamente hicieron lo mismo que está prometiendo Abelardo. O sea, no sé qué tipo de sorpresa esperan. Estas políticas económicas de desregularización, americanismo, favorecer las políticas de Estados Unidos, de hecho no tienen absolutamente nada de nuevo. No sé la dolarización, o sea, ¿y qué le hicieron a los venezolanos, ¿no? Con su, sí, ¿no? El tema de los argentinos con la dolarización. Que la gente realmente está votando, pues digo, realmente ese voto que apuesta a un nuevo tipo de gobierno con Abelardo, pues es gente que no sabe historia, o sea, es gente que definitivamente pues, no tiene ni idea de lo que está sucediendo y se está sometiendo a un discurso, a una narrativa que supuestamente promete un tipo de novedad, pero pues no tiene nada de nuevo. Y por lo general aquí fueron la gente mayor, ¿no? Así como el tema, ¿quién votaría por Lindsey Graham? Y bueno, pues es los mayores, ¿no? Y pues muchos de los jóvenes generalmente no votan. Ese es el problema. Arriba de los 40 y tantos años, por lo general, generación X para arriba, fue de los que votan por lo general para la ultraderecha. En este caso de Colombia, según las encuestas, también la mayoría de los jóvenes no votaron por él. Y eso dices, bueno, ok, hay como un poco más de conciencia, pero ¿quién vota de verdad, no? Y así como les digo, ¿no? Por Lindsey Graham en Estados Unidos, ¿quién votaría por un tipo? ¿No? Y son estos conservadores, a pesar de que el tipo es de esos, ¿no? Pero aún así está del lado ideológico. Y en este contexto es, bueno, como el tema, dices, o sea, la tía panista y demás, como aquí en México, para hacer esa revuelta, ¿no? Si van los viejitos, y no dejaban ni siquiera que los chavos, los poquitos que iban, hablaran ante los micrófonos. Ellos querían ser el centro. Entonces piensen, amigos, ellos sí votan. Pues es que importante que los chavos no nada más estén así en el fútbol y los FIFAs y demás, ¿no? Porque sí he visto un fenómeno interesante acá, por ejemplo, los que son FIFAs de corazón, que se dicen casi socios fundadores y de Morena y que tienen familiares en el aparato y que no sé qué tanta chorada, ¿no? Este es solo fútbol, nada de esto, ¿no? Todo está bien, son los puros, pero amigos, vean incluso, tiembla a la izquierda, el tigre ruge y apunta a México. Vean lo que dice acá, ¿no? Nada más para que vean. Oiga, tío Richie, necesitamos empresarios como usted. Y aparte ponen musiquita de Rocky. O sea, ¿qué demonios? Tío Richie, lo necesitamos, empresarios como usted. Aquí en Colombia, toda la seguridad jurídica y la seguridad física. Y aparte vean, le pintan la barba, le ponen lentes, gorra de ratero. O sea, ¿es en serio? En lugar de ver
a la cara a la gente y demás, ¿no? Estamos titanes con usted en Colombia y en México. Y aparte un hombre no se pinta la barba. ¡Dios mío! Y planchas, no. Apostaría que se sienta con las piernas juntas, ¿no? Así vean acá. Y vean esta acá. Escudo de las Américas. Este es el caso de Ecuador. Vean acá. Este dictador, ¿no? De derecha en Ecuador, Daniel Noboa, es un ciudadano estadounidense dual. Lo mismo que Espriella, ¿no? Que para que le den la ciudadanía jura lealtad, obviamente. Bien, aliado cercano de Trump, hijo del oligarca más rico del país. Esto es a contrario de Colombia. Esto es Ecuador. Mientras prohíbe los partidos de oposición de izquierda, su familia trafica sustancias y denunciantes están siendo eliminados, ¿no? Miren acá. Whistleblower investigando al presidente y a su familia de Ecuador. Sus negocios se la torcieron, amigos. Se la torcieron. Es esto. Ese es el verdadero problema. Y hablando acá, ¿no? Todo esto de la USAID que ha estado saliendo últimamente, que Elon Musk ha dicho, ¿no? Porque se lo han dado a bad hombres y demás, ¿no? ¿Por qué Claudio Sheinbaum hubiese estado feliz de que la quitaran? Porque sabemos aquí para qué ha servido, ¿no? Si es que ha ayudado a los de izquierda. ¿Y por qué aquí estábamos tan felices? ¿Qué ha pasado con Mexicanos contra la Corrupción de ¿cómo se llama? Claudio Jicotencatl González, ¿no? Mira ahí. También Bukele, bueno, él también está así, qué bueno que la quitaron, ¿no? Pero en este caso es esto que dicen, es que se financiaba a las cuestiones woke y demás, ¿no? Elon Musk, ahí está. Millones de financiación a apoyar organizaciones de bad hombres, al Nusra Front en sus propios bolsillos y demás, ¿no? Y aquí está, ¿no? La USAID. Los programas en Serbia, en Irlanda, pero todo eso, ¿qué es? Del aparato de Estados Unidos, acuérdense, subversión ideológica, desmoralización social, ¿no? Y es parte del intervencionismo. A ver, voy con ustedes, espero que no se me hayan estado peleando por acá, porque yo sé que estos temas son difíciles, yo sé que esto ya no es fútbol, amigos, son temas serios y a mucha gente, pues hoy lo que quieren es celebrar. A ver qué dicen por acá. Dice Paco que le vale si Morena no hace su trabajo, que él quiere votar masivamente por ellos todavía. Y dicen acá, Argentina come burros, deberían, pero igual que México hay muchos otros países en Latinoamérica o África que lo están saqueando, dejando que los gobiernos y payos, dice Xavier D, factos de factos. Tienen toda la facha de que es que sí, ¿no? Veían hoy a Donald Trump junto a este tipo, ¿cómo se llama? El de la OTAN, Mark Rutte. No, hombre, a ver si lo tengo por acá rápido. Y si no puede haber tipo más lamezuelas, dicen por ahí, ¿no? Que y como, y de hecho comentan que le dieron el puesto precisamente por ser alguien que controle a Donald Trump, ¿no? Miren acá. No muy involucrado en nuestra pequeña escaramuza militar, pero es un hombre que es respetado por todos. Y Mark, ¿puedes decir algunas cosas? Ahí está, ¿no? Dice, era acá, Mark Rutte de la OTAN es un culos de manual, no lo puede creer, ¿no? Sus movimientos, su esto, y es obvio, no tiene que ser alguien que para que Donald Trump pueda. Y ahí se acuerdan cuando lo ha aplaudido y todo. Y papi, daddy le dice que no sé qué. Pero bueno, eso es lo mismo que ustedes van a ver en estos gobernantes que los ven, que es que les ponen nombres de animales, que si el león, que si el tigre, ¿no? O sea, Dios mío. A ver qué más están comentando por acá. Están, Marco incluso ellos entró, son de esos. Después en el mundial vienen los de los PSYOPs. Sí. Sí les digo, o sea, por eso aprovechen ahorita, porque después del mundial se viene con todo. Si de por sí ahorita está la andanada, ¿no? A todo lo que da. No ha podido pegar porque pues obviamente no han puesto a gente que realmente le sepa, ¿no? O sea, utiliza, por eso creo que hasta es peor, ¿no? Incluso es como, por ejemplo, el PAN que dice a Alito Moreno, ni madres, güey, ya va, adiós, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Eres nada más una piedra, ¿no? O en el caso de la disidencia y demás, dices, oye, vas a tener otra Xóchitl González, ¿no? Que es con esta María Elena Campos, que igual, ¿no? Es el mismo fenotipo, todo así. Dices, no. Y que no puede hablar y... Dios mío. Y aparte que es
medio acá, no sé cómo decía, Rocha Moya Rocha, no sé qué. Ven acá. Pues deberían de hacerlo. Nadie sabe dónde está Rocha Moya. Nadie sabe dónde están, puede ser verdad, Rocha Moya. ¿Dónde están? ¿No? O sea, es otra Xóchitl Gálvez. Ya me lo imagino que le van a poner otra botarga de dinosaurios y va a decir que ella se hizo rica como está por haber vendido empanadas, ¿no? Y que es que un fenómeno de... ¿Cómo te quieren vender siempre la derecha, ¿no? Del leganismo, de todas estas cuestiones de que es que emprendedores y no sé qué. Pero cuando ves y cómo incluso de parte de ella, su familia, cómo se ha hecho rica a base de lo mismo, ¿no? Creo, en Morena también se tiene que atacar todo eso. A ver, que filtren todo, que todo sea transparente, que todo sea seguido en realidad a través de cuestiones, ¿no? ¿Cómo dicen? Blockchain. A ver. Uy, si de por sí no pueden ni siquiera poder limpiar el aparato de las vacas sagradas en el aparato de ciencia en México y de cultura, ¿no? Menos van a hacer eso, pero bueno, eso ya es irnos demasiado. Así que amigos, muchísimas gracias por haber estado presentes en este videoprograma, gracias por sus comentarios, por sus pulgares arriba, todos los que me acompañaron al final de esta transmisión especial, y digo especial porque, pues bueno, ¿no? Era el mundial y no lo iba a presentar, pero dije, es importante todo esto que está pasando en México y creo que nada más les va a caer el 20 si toco el tema en conjunto. Para la Gran Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien y muchas gracias a quienes me acompañaron hasta el final. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos amigos. Nos vemos hasta la próxima, descansen y no sean traidores a la patria. Hasta luego.